nombre es Jorge López, soy alumno de la Universidad Virtual CNCI, estudiando la carrera de Derecho Laboral y el presente video se realiza para la materia de Derecho Civil, Obligaciones, impartido por la licenciada Cristian Díaz Pulido. En este proyecto se nos pide contestar lo que se indica. Número 1. ¿Cuál consideras que es la importancia de conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil? La importancia radica en que el derecho civil regula todas las actividades que realizan los individuos en materia de administrar sus bienes, muebles, inmuebles, desde que se adquieren, su uso, goce y disfrute, y la manera de transmitirlos a través de los actos jurídicos que cuando se realizan y se crean derechos y obligaciones para los que participan en él. De la misma forma regula los conflictos que se derivan en estas acciones. Entre otros aspectos regula también lo que mencionaremos como el contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el testamento y todos los hechos jurídicos ilícitos como el enriquecimiento sin causa. Esto es por mencionar algunos factores de la importancia que hay en la materia del derecho civil. Punto 2. Después de estudiar las lecciones, ¿cuál es el proceso para determinar la legalidad de un contrato en el derecho civil? Tanto en los derechos como en las obligaciones de los firmantes, ¿en qué consisten? Bueno, para que un acto jurídico se integre y tenga reconocimiento y eficacia para producir consecuencias de derechos, se requiere que el mismo tenga los elementos esenciales como son una expresión de voluntad, si el acto es unilateral, y un acuerdo de consentimiento, si no dos o más personas que intervienen en el acto jurídico, y un objeto física y jurídicamente posible. También debe reunir los siguientes elementos de validez: capacidad legal de las tres partes que están participando, la forma que la ley establece como la licitud del objeto, motivo o fin, la capacidad y la forma. También en ellos se pueden incluir las cláusulas que no sean contrarias a la ley y a la moral y el orden público. También señala que este convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793 señala que los convenios y obligaciones y los derechos toman el nombre de en el Código Civil porque hablan de la capacidad para realizarlo hasta el momento que señalan las disposiciones legales que confieren a cada uno de ellos. También podemos concluir que según la experiencia, ¿cuál pudiera ser la solución que se pudiera manejar en el conflicto de haber firmado un contrato ilegal de acuerdo a los derechos establecidos en el derecho civil? Bueno, cuando se firma un contrato ilegal se genera el riesgo del incumplimiento de las obligaciones, generando sus repercusiones en lo que se conoce como problema de los riesgos de los contratos, sea de tipo de contrato, sea el efecto liberatorio de incumplimiento de las obligaciones en caso fortuito o de fuerza mayor, o en casos de por no darse el cumplimiento de manera perfecta se debe recurrir al saneamiento correspondiente. ¿Qué es el saneamiento? Pues recuperar la propiedad de la cosa enajenada que esté en manos de un tercero en caso de evicción, resolver los daños y perjuicios en caso de los vicios ocultos, devolver al adquiriente el precio de la cosa vendida irrecuperable o dañada, también ofrecer una rebaja en el precio de los vicios ocultos, ¿verdad?, en el caso de los vicios ocultos. Señala el artículo 1795 que el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes de cualquiera de uno de ellos, por vicios del consentimiento o porque su objeto, motivo o fin sea ilícito, para que el consentimiento no se haya dado de la forma como realmente la ley lo señala. En el artículo 1812 dice que el consentimiento no es válido si ha sido causado por error, por violencia o sorprendido con dolo. En el artículo 1817 dice que si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar indemnizaciones. ¿Consideras que el derecho civil protege la legalidad de todos los tipos de contrato que se pueden celebrar? Y justifica tu respuesta. Sí, considero que el derecho civil protege la legalidad de todos los contratos que se puedan celebrar en la sociedad, ya que como su nombre lo indica, es un contrato civil entre dos o más personas. Para celebrar esta manera, al hacer este acto jurídico, contraen derechos y obligaciones, y lo sustenta el artículo 1858 del Código Civil, que dice: se regirán por las reglas generales los contratos por las estipulaciones de las partes y en los que fueron omisas por las disposiciones del contrato en el que tengan más de una analogía de los reglamentos en este ordenamiento. Y el siguiente artículo nos habla de la legalidad sobre los contratos del artículo, que es el 1859, que señala: las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y a todos los actos jurídicos en lo que se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Mi nombre es Jorge López y este ha sido mi proyecto integrador en materia de derecho civil y obligaciones. Nos vemos en el siguiente proyecto. Muchas gracias.